Bueno, Javier, si te parece, empezamos ya. Y bueno, que se vayan uniendo, porque al principio, como siempre, es presentarnos y ahí Muy bien. vamos a hablar. Bueno, como os he dicho, este webinario es para ver un poquito de la ley que crece, que nos va a hacer obligatoria la factura electrónica a todas las empresas y autónomos. Y bueno, estamos aquí hoy para este webinario. Yo, bueno, voy a ir compartiendo la pantalla también, así nos veis también. Uno, a ver. No, perdonad. Ahora. Eh, la ley crea y crece. Estrategia de cumplimiento para facturación electrónica y firma digital. Estoy yo, componente, Álvaro Salto, Partner Manager en 6 de Dockware, consultor certificado de Dockware. Ahí tenéis mis datos, mi correo electrónico y mi teléfono para cualquier duda que podéis tener o me podéis contactar. Luego tenemos también, bueno, aquí una pequeña explicación de cómo funciona perdona, cómo funciona a ver, perdona, cómo funciona el chat. Si queréis preguntar, levante la mano o podéis escribir las preguntas directamente en el chat, pinchando la ventana del chat y escribir las preguntas. También tenemos a Javier Torres de Silva, árbitro y profesor de Derecho Administrativo y socio director del Departamento de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de CMS en España. Hola, ¿qué Javier, tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de saludar. Y yo pues, tengo 25 años de experiencia, 27 ya en realidad como abogado y soy socio director del departamento de TMC, de CMS en España. Y bueno, pues participé en la ley de servicio de la sociedad de la información y bueno, pues tengo también mucha experiencia derivada de atender a muchos clientes en materia de firma electrónica, ¿no? Con lo cual yo examinaré las partes legales de la reforma y bueno, solucionaré cualquier duda que pueda existir. Vale, pues mira, pasamos, esta es la agenda. Vamos a ver hoy la presentación de los ponentes que acabamos de hacer, que es la facturación electrónica, normativa actual, la ley crea y crece, Dockware y la factura electrónica y una pequeña demo de algunas cosas que hemos preparado y una parte de preguntas y respuestas. ¿Qué es la facturación electrónica? Pues la presentación ya la hemos hecho. ¿Qué es la facturación electrónica? Bueno, pues es igual que la tradicional, pero emitida en digital. Tendrá los mismos efectos legales, tiene que tener el consentimiento del destinatario, tiene que incluir toda la información necesaria, igual que una factura en papel, y se deben garantizar la legibilidad, autenticidad e integridad, y deben estar firmadas electrónicamente. Vamos a tener dos tipos de factura electrónica. Una que es formato no estructurado, que sería un PDF, una factura que llega en papel y la escaneáis, y otra en formato estructurado, que sería en un XML, que sería, por ejemplo, parecido a Factura que tenemos ahora. Ambas deben ir firmadas digitalmente para que sean válidas. Bueno, aquí pasaríamos ya a la parte de Javier, que nos va a explicar un poquito de la ley. Yo, Javier, si te parece, voy pasando las diapositivas según vayas avanzando. Vale, muy bien. Bueno, pues lo primero es que tenemos una nueva ley, que es hasta el momento era el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, que ha sido ya aprobada tanto por el Congreso como por el Senado, con lo cual falta su promulgación y su publicación en el BOE, cosa que puede producirse a lo largo de esta semana, cualquier día. Pero tenemos el texto, porque ha sido ya publicado en el boletín oficial de las Cortes Generales, con lo cual tenemos el texto definitivo y sabemos lo que dice y no hay ninguna incógnita. Y lo que dice es una auténtica revolución en materia de facturación. Va a cambiar por completo para muchos profesionales y autónomos, va a cambiar la forma de relacionarse con sus clientes. Porque lo que dice esta ley, de Crea y Crece, se llama de forma coloquial, modifica un artículo 2 bis de la Ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de información y lo que establece es un deber en las relaciones B2B, o sea, entre empresas y autónomos con otras empresas y autónomos, la obligación de que se expidan, se remitan y se reciban las facturas electrónicas, que las facturas que se emitan, se expidan y se reciban sean electrónicas en todas sus relaciones comerciales.
Claro, esto va a cambiar por completo la vida en la práctica a muchos pequeños empresarios que realmente tenían una gestión pues, casera de sus negocios. Esto ya no va a ser posible. Van a necesitar realizar firmas electrónicas y tener un sistema de facturación electrónica. En sus relaciones con los particulares, la cuestión es más flexible porque solamente se exigirá facturas electrónicas cuando acepten recibirlas o las hayan solicitado expresamente. Y aquí tenemos toda la casuística de cómo se puede hacer. A veces se envía un correo electrónico diciendo que si uno no se opone se lo van a enviar electrónicamente. En otras ocasiones los más lanzados pues mandan incluso la primera factura electrónica y esperan a que el interesado se oponga o no se oponga. Y si no se opone, pues siguen enviando las facturas electrónicamente. Pero lo cierto es que la ley, a la espera de lo que vaya a decir el reglamento en el futuro, exige que acepten recibirlas o las hayan solicitado expresamente, lo cual también es una exigencia, por otro lado, del Real Decreto 1619-2012, como luego veremos. Pasamos a la siguiente slide. Bueno, antes de esto, los plazos de aprobación, de aplicación de la ley. Bueno, tenemos en la disposición final de la ley un plazo de 1 año desde que se apruebe el reglamento comunitario para las empresas que facturen más de 8 millones de euros y un plazo de 2 años desde a la misma fecha, desde la aprobación del reglamento de desarrollo de esta ley, pues para aquellas empresas que facturen 8 millones de euros o menos, con lo cual hay un plazo todavía para adaptarse. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para cumplir con la obligación de que la factura sea electrónica? Bueno, pues aquí tenemos las notas explicativas de la Comisión Europea y tenemos 2 consultas vinculantes, en realidad hay más, ¿no? Pero lo más importante es que estas facturas tienen que ser expedidas y recibidas en formato electrónico. O sea, incluso si antes el remitente las ha enviado en papel y las ha escaneado, las ha emitido en papel, y antes de enviarlas las ha escaneado, digitalizado y la envía en PDF, eso es una factura electrónica. No estructurada, pero es una factura electrónica. No es, sin embargo, una factura electrónica la que se manda en papel y luego el receptor las digitaliza. Esa y la guarda en PDF. Esa no es una factura electrónica. Es decir, la digitalización tiene que ser antes que la emisión y la recepción. ¿Vale? Pasamos a la siguiente slide. Bueno, realmente la regulación por ahora es tecnológicamente neutra, es decir, que admite muchas soluciones. Habrá un reglamento futuro en el que desarrollará esta ley y que cerrará algunas de estas opciones que hoy en día están abiertas. Pero a día de hoy lo que aplica es este Real Decreto del año 2012 por el que se regulan las obligaciones de facturación. Básicamente, pues define factura electrónica, como lo que hemos dicho ya en su artículo 9, y dice en principio el 9.2 que para que haya una factura electrónica el destinatario tiene que haber dado su consentimiento. Veremos que esto ya no va a ser así en el futuro, porque desde que se apruebe la ley Crea y Crece, pues resulta que en las relaciones B2B y entre autónomos con empresas ya no será necesario dar el consentimiento porque será obligado emitirla electrónicamente cuando pase el plazo de la disposición final, ese plazo de 1 año o 2 años, ¿verdad? En todo caso, la factura tiene que ser auténtica y tiene que ser íntegra, es decir, tiene que haber garantías de que el emitente, el remitente de la factura es quien dice ser y que la factura no ha sido alterada o modificada. Vamos quizás a la última slide en cuanto a la firma electrónica avanzada, que es una de las formas en las que se va a poder cumplir esta obligación de facturación electrónica, porque el artículo 10 del Real Decreto de 2012 admite otras, admite una firma electrónica avanzada, pero también admite un intercambio electrónico de datos y también otros medios aprobados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ¿verdad? Pero el más común va a ser sin duda la firma electrónica avanzada, ¿verdad? La firma electrónica avanzada es un nivel intermedio, no es ni la firma electrónica simple ni la firma electrónica cualificada. Si se exigiera firma electrónica cualificada, se estaría dejando fuera a la mayor parte del mercado, porque en su día a día no funciona con firma electrónica cualificada, aunque la tengan, ¿verdad? Para que exista firma electrónica avanzada, pues los requisitos son los del artículo 26 del Reglamento Comunitario del 2014. Esto no está regulado por normas españolas y España no lo puede cambiar. Esto está regulado por el derecho comunitario y tiene que
el documento tiene que estar vinculado al firmante de manera única, tiene que permitir la identificación del firmante, tiene que haber sido creada utilizando datos de creación con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y tiene que estar vinculada con datos firmados de forma que cualquier modificación sea detectable. Aunque aquí pone desechable, en realidad es detectable, ¿no? Es decir, que se pueda advertir cualquier modificación en el documento, que no sea posible cambiar la factura después de emitida sin que eso sea advertido en el propio documento. Y yo creo que ahora ya pasamos a tu parte, ¿verdad, Álvaro? Correcto, Javier. Aquí ya vamos a ver una pequeña demo de algunas cosas que, bueno, hemos pensado sobre cómo podemos ayudar. Seguro que a vosotros os ocurren muchas más cosas. Pero bueno, aquí una pequeña demo en donde, bueno, pues vamos a ver un par de cosas. Por ejemplo, podemos mantener un registro de los solicitantes de factura electrónica para que puedan dar su consentimiento o retirarlo. Firmar con certificados. Si, por ejemplo, no tenemos nuestro RP, no nos da la opción de firmar las facturas electrónicamente. Nosotros podemos firmarlas con un certificado, las facturas, para que se queden, las hemos generado en PDF en nuestro RP, pues la de DocuWare las cogería desde una carpeta y las firmaría. También podemos agilizar el envío de estas facturas por correo electrónico, haciendo un envío automático de las facturas firmadas a los clientes. Vamos a comprobar que están en el registro y si están en el registro, pues las vamos a enviar. Vamos a poder comprobar las facturas recibidas si vienen firmadas digitalmente. Esto habría que montar un web service. Aquí en la demo no lo he montado. Pues estamos pendientes de adaptar la normativa ahora mismo. Y también tenemos ahora mismo, DocuWare está adaptado para la lectura de facturas estructuradas automáticamente, cumpliendo siempre el estándar europeo, que contemplamos desde DocuWare. Facturae ahora mismo no cumple este estándar, pero vamos, en breve debería cumplirlo porque hay una normativa que obliga a una directiva europea que obliga a cumplir este estándar. Bueno, vamos a pasar a la demostración. Os comparto mi pantalla de DocuWare. A ver si la veis. Vale, aquí la tenéis. Bueno, estamos con Peggy Jenkins, muchos la conoceréis ya. A Peggy Jenkins y vamos a ir viendo por partes. ¿Cómo vamos a hacer la parte del consentimiento? Bueno, tendremos aquí tenemos un formulario que he ideado yo, podéis crearlo como queráis, donde vamos a poder poner la información, el cliente va a poder poner la información que él crea de su empresa. Vamos a poner aquí un correo. Voy a poner el mío directamente, no. Pruebas. Álvaro. No veo. Un número de teléfono. Vamos a poder poner la casilla de verificación sí o no y una fecha de cuando nos ha dado el consentimiento o lo ha retirado. La fecha no lo vamos a poder modificar. Le vamos a dar a enviar y esto lo que va a hacer nos va a crear en DocuWare un documento donde vamos a poder, evidentemente vamos a poner una lista donde vamos a ver que Hugonet, el 26 del 9 la hora lo ha ido mal, la ha puesto mal, que sí quiere factura electrónica con su CIF, su correo, su número de teléfono, los datos que hemos querido. También vamos a hacer lo de importar unas facturas. Voy a cambiar la manera de mostrar la pantalla. Vale. Bien. Me da un segundo que no me deja compartir. A ver la pantalla, veis el escritorio. Quiero que veáis no lo estáis viendo. O si ahora sí estáis viendo. Por ejemplo, mira, tenemos aquí documentos demo.
Segundín. Dame un segundín. A ver. Me vamos a tener una factura de ejemplo, perdonad que me estoy en otra carpeta, afuera del directo. Tenemos esta factura aquí de ejemplo. La abro. Es una factura de Peter Engineering hacia UONET. Tenemos aquí los datos. Y simplemente lo que vamos a hacer, una carpeta, imaginaos que es una carpeta recibida, supervisada por el Docware. La vamos a copiar dentro. Dentro ya no va a estar, porque nuestro Docware directamente la va a guardar en nuestro archivador de facturas emitidas. Un segundín. Vale, ya la ha guardado. Ya tenemos aquí la factura. También a la vez está realizando el trabajo, un flujo de trabajo, para los que conocéis Docware, donde ha ido, ve el documento, si cumple la condición de que si envía sí o no, la envía, la condición es que sí, que el cliente ha pedido que sí, va a leer de la base de datos de proveedores el correo donde tiene que enviarla y lo va a enviar con este asunto, factura número 5022 de Peter, y la va a enviar. Ahora si abrimos el correo electrónico, la verdad que no me he acordado y lo he cerrado antes de empezar el webinar por tener recursos en el ordenador. Ya tengo que abrirlo 2 veces con el otro perfil. Con el perfil de pruebas. Aquí lo que vamos a ver es que es el correo que le hemos enviado automáticamente desde que se ha generado la factura. Imaginemos que en el ERP le decimos que cuando genere una factura la deje en PDF en esa carpeta. Docware la va a coger esa factura, la va a firmar con nuestro certificado digital de la empresa y la va a enviar por correo electrónico a la lista de correo. Bueno, va a leer la base de datos que tengamos de proveedores, ahí en ese listado, y la va a enviar directamente la factura por correo electrónico. Ya la tendríamos, la misma factura que hemos visto, la hemos enviado sin ningún tipo de sello ni otra información. Y bueno, no me la ha firmado porque no he puesto ningún certificado, yo no tengo ningún certificado digital para firmarla, solo tengo el personal y no podía usarlo. Y el otro que tengo lo tenía caducado. El tema de la comprobación de las facturas, de cómo vamos a comprobar las facturas recibidas, simplemente sería montar un web service, que muchos de todos nuestros partners saben hacerlo, y van a enviar esa comprobación tenemos ahí plataformas del mismo ministerio para poder comprobar la validez de la firma. Y la lectura de facturas estructuradas de manera automática, que vamos a Docware, y yo introduzco, esta la voy a borrar, una factura en formato estructurado, por ejemplo esta de aquí, la introduzco en Docware. Como veis, en el momento que le paso el indexing, aunque es un XML, ¿vale? Que si nosotros lo abrimos, mira, la descargo en formato original. Y yo abro, y veis que me sale el símbolo de Internet Explorer. Yo abro esa factura. Lo que demuestra es esto. Esto es lo que sería una factura en formato XML. Pero Docware ya directamente nos la va a transformar en algo más legible, aunque sea en alemán. Pero bueno, ya tenemos una parte de que el proveedor del comprador, otra del vendedor, donde tenemos los datos, los importes. ¿Veis? Tiene 8 páginas y ya nos va a identificar directamente todos los campos. Esto porque ya viene estructurado y todas las facturas van a ser del mismo modelo.
Y esto es lo que sería la lectura de las facturas electrónicas en formato estructurado. Nosotros la tenemos preparado DocWeb para este formato. Creemos que en breve el formato de factura E también se adaptará al formato estándar europeo, con lo cual podremos leer todas las facturas electrónicas que enviemos o recibamos. Por otro lado, esto ya sería el final de lo que es la demostración y ahora pasamos a la parte de preguntas. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Un segundín, que me ha salido esto. A ver si puedo ampliarlo. Me pregunta por aquí, ¿qué volumen de facturas emitidas podríamos enviar por día, semana, mes, sin perjuicio en tiempos de envío, colapso del workflow, etcétera? Bueno, eso realmente es una pregunta bastante técnica. En principio no tenemos ningún límite. Ya sabéis que la última vez restringimos a 10.000 documentos por consulta desde las APIs, pero vamos, en principio no creo que nadie esté enviando 10.000 facturas por minuto. No creo que tengamos ningún problema. No, en principio no tenemos ningún límite. No debería haber problemas para ver ningún tipo de colapso. Sí puede ser que si metemos muchas de golpe, pues el workflow de envío de la factura se retrase un poco. Pero bueno, al final lo va a coger y lo va a lanzar automáticamente. Recordad que también podemos personalizar el correo, que no lo envíe desde DocWeb, lo envíe desde vuestra cuenta de correo. Un segundín, vamos a ver. Buenos días, ¿vais a pasar la grabación del seminario? Nos pregunta Regina. Sí, en principio sí, se pasará la grabación. Por eso no entra nadie más a verlo, nada, ni a hablar. ¿Vais a grabar el webinar? Sí, José, sí lo vamos a grabar. Buenos días. Esto creo que, Javier, que puede ser para ti. Buenos días. Entonces, ¿cumpliría la normativa si archivamos una factura que venga ya certificada por el emisor, a pesar de no firmarla por el receptor, como venimos haciendo hasta ahora? Si te entiendo mal, sí, creo que sí, porque hasta ahora lo que hacíamos era la digitalización certificada de las facturas. DocWeb está autorizado para ello. Lo que hacíamos era una factura en PDF que nos llegaba. Como no estaba firmada, la firmábamos nosotros y Hacienda nos la daba como válida para poder destruir el papel. Ahora ya en principio no debemos hacer esto porque ya van a venir firmadas. Ya el emisor tiene que enviarlas firmadas para que sea una factura digital legal. Es correcto. Efectivamente, a ver si comparto el vídeo. Efectivamente es así. O sea, va a haber que utilizar alguno de los mecanismos que se disponga en el reglamento de desarrollo que todavía no existe. Con lo cual, hay un cierto margen de incertidumbre, pero sí que es previsible que, desde luego, se va a utilizar al menos, desde luego, lo que dispone el artículo 10 del ya vigente reglamento de facturación, que exige o firma electrónica avanzada o EDI, intercambio electrónico de datos, o otro mecanismo autorizado por la agencia. Con lo cual, incluso ya a día de hoy, las facturas habría que firmarlas con firma electrónica avanzada, incluso aunque sea un PDF, el PDF hay que firmarlo antes de enviarlo, ¿verdad? La firma en el momento de la recepción es menos importante. No creo que el reglamento que se apruebe lo vaya a exigir como un requisito de validez de la factura. Aunque sí que es bueno para tener constancia de su recepción. Pero lo que el ordenamiento quiere es garantizar la autenticidad y la integridad. Y para eso lo fundamental es el documento de origen, que el documento es firmado por su remitente. Vale. También nos pregunta Miguel Fernández, ¿qué sucede con la obligatoriedad para clientes proveedores extranjeros, especialmente los de fuera de la Unión Europea? Pues esto es un clásico. El legislador español se olvida de que no todo el mundo está tan, tiene unos servicios electrónicos similares a los españoles. España es el segundo país, después de Estonia, con mayor avance en transformación digital, por lo menos en administración pública, ¿no? Bueno, pues pasa constantemente con firmas extranjeras que tienen que hacer trámites bien sencillos en España, incluso pues un pequeño trámite de alegaciones en un expediente sancionador necesitan firma electrónica en España y tardan a veces un par de meses en conseguirla. Aparentemente sobre el papel es muy fácil, en la realidad se tarda bastante tiempo, porque hace falta poderes, hace falta que... Total, que al final es verdad que para los extranjeros esto va a suponer un auténtico quebradero de cabeza.
va a ser sobre todo los primeros años tras la implantación, cuando va a ser muy complicado, pero sí, o sea, esto es imparable, van a tener que adaptarse, como han tenido que adaptarse a la firma electrónica. No hay ninguna norma especial que les haga innecesaria la firma electrónica cualificada, además, para intervenir, para relacionarse con las administraciones públicas para extranjeros, y tampoco la hay, en principio, en este caso. Con lo cual, en las relaciones B2B será obligatorio, como está previsto, y solamente en las B2C pues será diferente, como hemos visto, hará falta que el consumidor o usuario acepte recibir facturas electrónicas. Pero en las B2B me temo que va a ser una transformación muy, muy radical. Esto, yo aquí, acorde a esto, pregunta Miguel, os quería comentar un caso que yo he visto en alguna empresa ya, que trabajan con proveedores chinos y ya las facturas chinas pues son como son, y muchas no traen ni CIF, ni traen mucha información que deben traer, y sí hay empresas intermediarias que realizan este trabajo. La empresa china, el proveedor chino, le envía la factura a este intermediario y este le genera la factura de manera correcta para España, con su CIF, con sus datos. Supongo que ya estarán adaptadas para enviarlas electrónicamente igual. Estas empresas extranjeras, pues seguramente muchas tengan que recurrir a estos intermediarios. No tengan que hacerlo directamente porque no tengan capacidad, no quieran, solo envíen una factura al año, pues tendrán que recurrir a estos intermediarios. Vamos a pasar a la siguiente, a ver qué nos pregunta Jaime Kerr. ¿Qué volumen de facturas? A esta ya la hemos respondido. En principio no hay problema. David Montoya, la ley y el reglamento permitirán que se sigan enviando PDFs. Esto, Javier, yo entiendo que hasta que no salga el reglamento. No se va a saber, todavía no se sabe, pero la ley desde luego no lo ha cambiado. A día de hoy se puede enviar un PDF sin que esté firmado, por firma electrónica avanzada. Entonces, no lo sabemos. Lo más probable es que se siga pudiendo enviar PDFs, pero con requisitos de autenticidad e integridad bastante más pues exigentes de los que hemos visto hasta ahora. O sea, esto va a ser como digo, una auténtica revolución. Pero al final hay que tener presente que es más eficiente. O sea, la economía se ahorra gastos, las empresas se van a ahorrar gastos. Efectivamente parece un poco engorroso, pero igual pues resulta que de esta forma lo que antes requerían 3 personas dedicadas full time a este proceso, pues igual se sustituye por una sola persona y un contrato con un proveedor externo muy barato, ¿no? Entonces, al final es más eficiente. O sea, el sistema cuesta menos a las empresas. Lo que pasa es que la adaptación puede ser complicada. No, de hecho, yo hablando con mis compañeros franceses, ellos también están organizando un webinar parecido porque ahí también va a ser una ley muy parecida a esta para adaptar la factura electrónica. Vamos, y va a ser algo a nivel global europeo. Al final, en unos años tendremos todos los países europeos adaptados a este tipo de normativa. A ver, siguiente pregunta, Javier Ortega. ¿Tanto las facturas de proveedores y las de clientes se tienen que pasar por un primer filtro de validación o incrustación del certificado? Siempre cuando sea una factura electrónica, ¿no? Entiendo. Claro, o sea, el tema no es que sea de proveedor o de cliente, el tema es que si es B2B es necesario, es obligatorio que sea electrónica. O sea, eso no, da igual que sea de proveedor o de cliente. Son todas. Regina García. Buenas, ¿qué casuística hay para facturas electrónicas a clientes internacionales? ¿Es también obligatorias? ¿Qué garantía de compatibilidad con FACE? Vale, para quienes trabajan con AP, para quienes trabajan con AP, administraciones públicas, es importante. Para facturas electrónicas internacionales, nosotros supongo que tendremos que seguir emitiendo la factura en formato digital, que es la que nos va a marcar nuestra ley. Y la garantía de compatibilidad con FACE, lo que os he dicho, si no estoy mal entendido, hay una directiva europea que va a obligar a la adaptación de todos los países de la Unión Europea a la estructura estándar que tenemos aquí, ha marcado la Unión Europea. O sea que antes o después FACE se tendrá que adaptar también a esta estructura. Por lo tanto, nuestros programas, RPs, Docware como gestor documental se tendrán que adaptar a ese estándar. Sin duda, el emisor de la factura va a estar sujeto a derecho español, porque estamos, por definición, estamos hablando de empresas con residencia con domicilio en España, con lo cual todas sus facturas emitidas por ella, que están sujetas a derecho español, van a tener que cumplir la normativa. Da igual que se manden a China o a Vietnam, es decir, da igual el país donde resida el destinatario de la factura. El emisor siempre va a tener que cumplir con la ley de su residencia, en este caso España.
En cuanto a las facturas que se reciban, pues seguramente se exigirán unos mínimos para no poder falsear facturas y esos mínimos y surgirán estos intermediarios de los que ha hablado Álvaro, que ya han surgido, que adaptan las facturas para que sean aceptables para Hacienda. Vale, Miguel Fernández nos pregunta qué sucede bueno, ya esto ya lo ha contestado Javier antes, que nos preguntaba qué sucede con la obligatoriedad para clientes, proveedores extranjeros, especialmente los de fuera de la Unión Europea, es lo que hemos hablado ya. Manuel Ruiz, el conversor de XML a plantilla visual, ¿nos lo proporcionáis vosotros? Sí, es la adaptación que lleva Docware, ahora mismo ya lo hace directamente. Metéis una factura con el estándar europeo, ya directamente os lo va a mostrar ese adaptador. Como sabéis que en el cloud no hay módulos extras, le va todo incluido y todo funcionando. David Montaño nos vuelve a preguntar, ¿cuándo queréis que estará el reglamento? Esto lo hemos estado hablando entre Javier y yo Es una pregunta muy difícil. En la práctica es imposible que esté antes de 6 meses. No va a estar antes de 6 meses porque la tramitación de los reglamentos es complicada. Para empezar, el dictamen del Consejo de Estado tiene 2 meses de plazo. O sea que, aunque solo sea por eso, bueno, puede ser urgente con 15 días, pero hay que oír a un montón de entidades, audiencia a los interesados. Los trámites para la aprobación de un reglamento, menos de 6 meses es imposible. Yo diría que un cálculo realista podría ser 1 año para la aprobación del reglamento, pero nadie lo sabe. y bueno, no sé si lo has comentado antes, Javier, vamos a tener 1 año a partir de la aprobación del reglamento. Correcto. Sí, pero el final, o sea, conviene empezar la adaptación ya. Es decir, el que ya tenga su cierta experiencia y haya hecho el rodaje con las facturas electrónicas, le va a resultar extraordinariamente fácil adaptarse. Mientras que el que siga con facturas en papel cuando esté a punto de terminar el plazo va a tener un problema insalvable, porque lo más probable es que no le funcione. Entonces, la adaptación requiere un cambio de cultura en la empresa. Esto requiere tiempo. Parece que es mucho tiempo, 1 año más 1 año, parece que es mucho tiempo, no lo es. En la práctica, las empresas van a necesitar este plazo, aunque aún empezando ya, para hacer ese rodaje inicial que siempre pues, es complicado. O sea que mi consejo sería empezar ya. Que como decimos por aquí, siempre nos pilla todo luego. A ver, Ricardo Montero nos pregunta, ¿el hecho de contabilizar y pagar la factura no es ya medio de prueba de que aceptamos la factura y la damos por válida, aunque no vaya firmada por el emisor? Esto debería contestar Javier, pero vamos, una vez que si la normativa pone que tiene que ser firmada, lo pone la normativa, no podemos darle más vueltas. No, ¿No, pero Javier? no significa que se acepte el contenido de la factura, significa que se ha recibido. Luego se puede enviar una comunicación. Hombre, si uno recibe una factura y no protesta y no dice nada y pasa el tiempo, después, posteriormente, decir, no, es que esta factura la quiero discutir, pues evidentemente yo soy árbitro y en los arbitrajes se ve que hay tiempos naturales para, aparte de los tipos de prescripción, para discutir las cosas, ¿no? Entonces, mi consejo, si se recibe una factura, habrá que contabilizarla, que duda cabe, porque el auditor no nos va a permitir ignorar la existencia de la factura. Hay una reclamación de un señor que dice que le debemos una cantidad, por tanto hay que incluirla en las cuentas. Otra cosa es que la discutamos. Entonces, pues para eso le enviamos un burofax, pues con los servicios legales de la empresa, enviamos un burofax, discutimos la factura y todo. Pero obviamente eso no significa que no conste en la contabilidad como factura recibida. Ya veremos después si al final pues hay medidas cautelares o dependiendo de cómo vaya el proceso, pues igual se puede dar de baja. Pero el hecho de que se haya recibido la factura, ese hecho no se puede ocultar. Vale, también nos pregunta Paula García. ¿Qué debemos hacer si las facturas que nos llegan no cumplen con los requisitos? ¿Debemos ser nosotros como clientes quienes reclamemos al proveedor o no tenemos la obligación? A ver, naturalmente que si no cumplen los requisitos, en teoría somos nosotros los que deberíamos protestar. Pero bueno, no creo que nos rechacen la deductibilidad de una factura porque le falte un requisito menor de carácter reglamentario. Lo que sí que es fundamental es que sean auténticas e íntegras, porque si la factura no tiene garantías de autenticidad e integridad, pues las hemos podido cambiar nosotros, hemos podido alterar su contenido y eso Hacienda no nos lo va a tolerar. Es decir, hay unos mínimos en los que no podemos transigir.
tiene que tener una calidad, la digitalización y los servicios de emisión de factura digitales que utilice el que nos remite la factura, tiene que cumplir unos mínimos. Si no cumplen esos mínimos, lo lógico es devolver la factura y decir que esta factura no es conforme con los requisitos legales y que necesitan otra bien emitida. Porque si no, nos la van a aceptar en Hacienda, nos van a poner peras. Bueno, nos pregunta Begoña Brea. Buenos días. La lectura automática del XML se configura en teoría del procesamiento de documentos. Correcto. Para que se pueda archivar directamente en el archivador, sin pasar por la bandeja de inteligente. Sin actualmente es exactamente qué XML oficial. Ahora mismo solo soportamos el estándar europeo que ha marcado la directiva europea. Se está mirando para adaptarlo a formatos como preguntas de Brasil, México, Francia. Se está mirando para adaptarlo, pero ahora mismo soportamos el estándar europeo. Begoña Vera pregunta también, cuando el proveedor manda un PDF sin firmar, entiendo que la validez se da la firma digital del receptor, ¿verdad? Eso es hasta ahora, pero a partir de que salga la ley, el receptor te la tiene que enviar firmada digitalmente. No sirve la factura válida legal como digital. Correcto, el emisor la tiene que firmar con firma electrónica avanzada por ahora. Antes de enviar, tiene que firmarla antes de enviarla. No la puede enviar sin firma y que luego la firme el receptor. A ver, Mayra González Parra. Buenos días. Por ejemplo, una factura de Leroy Merlin, Bricomar, etcétera, que nos trae los empleados impresas, si la escaneo entiendo que no tiene validez legal. ¿De qué manera podría darle validez legal? ¿Sería archivando el documento físicamente? A partir de que salga la ley, de que ya esté aprobada y en funcionamiento, ya no te la van a poder traer en papel, te la van a tener que enviar en formato digital. No vas a tener este problema. Ahora mismo lo que hacemos es lo que hacemos con las facturas normalmente en DocuWare, la escaneamos siguiendo el proceso que nos marca la agencia tributaria, la firmamos con nuestro certificado y ya tiene validez. Pero hay que seguir el procedimiento que nos marca la agencia tributaria por estar certificado. O sea, cuando la firma el receptor, a veces es para cumplir, como medio para cumplir sus obligaciones de conservación. Porque el receptor tiene unas obligaciones de conservación de los documentos. Entonces, sobre todo si quiere destruir el papel, que quiere tener una organización sin papel, pues al recibir la factura en papel la digitaliza con un proceso que tenga garantías y la firma electrónicamente, por supuesto, y de esa forma la almacena e incluso puede prescindir de la factura recibida en papel. Pero, como muy bien dice Álvaro, en el futuro va a ser diferente, porque esa no es una factura electrónica. La que se recibe en papel es una factura en papel, aunque luego se digitalice por el receptor. Para que sea electrónica hay que haberla pues, convertido en digital antes de remitirla. Y naturalmente tiene que venir acompañada de la firma del remitente. Nos pregunta Víctor González. ¿Ha previsto el legislador cómo podrá identificar un emisor si un DNI corresponde a un autónomo o a un particular? No entiendo bien aquí. Es una buena pregunta, la verdad. Es más bien de control de cómo va la administración, porque hay normas que son muy razonables pero imposibles de controlar. Y esta quizás sea una de ellas, ¿no? En la práctica, Hacienda tiene mucha más información de la que podamos pensar. Hacienda sabe si somos autónomos o particulares. Aunque alguna persona pueda tener los dos sombreros, puede ser autónomo de 9 a 5 y particular en el resto del tiempo, pero Hacienda sabe si somos autónomos o particulares con un DNI. Entonces, realmente en la práctica ellos pueden cruzar datos y saber si alguien no está cumpliendo con su obligación de emitir facturas en soporte digital o digitalizadas siendo autónomo. Vale, ya digo, puede haber casos difíciles en la práctica, ¿no? O sea, el señor que no se sabe si está comprando un portátil para él o para su empresa, ¿no? Como es un empresario individual, un autónomo, ¿no? ¿Lo compra para él o lo compra para la empresa? Bueno, pues ahí existía siempre la duda y seguirá existiendo, ¿no? David Montoya, pero si dan un año a las empresas, el reglamento tarda 6 meses, ¿cómo se adapta a las empresas? No, esto es lo que hemos explicado antes, David. Aparte, se va a publicar, en el momento que se publique la ley en el BOE, tendrán que publicar el reglamento, tarden 6 meses, un año, lo que tarden, y a partir de que se publique el reglamento, entonces tendremos un año, las empresas de más de 8 millones de facturación, y 2 años las empresas de menos pero a partir de la publicación del reglamento. Correcto, ¿no? Sí, es correcto. Víctor nos pregunta, perdón, quería decir si un DNI no... Ah, sí, vale, si no hemos entendido, perdona, Víctor.
Javier Gárate, ¿qué ocurrirá con aquellos clientes que todavía trabajan con facturas manuscritas, autónomos? ¿No se podrán hacer? En principio no. Claro, es que serían ilegales. Desde que entre en aplicación la ley, pasado el plazo del buffer que nos van a dejar de un año desde la aprobación del reglamento, esas facturas no serán legales, no serán correctas. Y no las, o sea, vamos a tener problemas después para almacenarlas, para tratarlas, para presentarlas a Hacienda, con lo cual va a ser una fuente inagotable de problemas, con lo cual lo más correcto, ya digo, si se recibe una factura en papel cuando ya haya pasado el periodo inicial, es devolverla. Y es decir, que muy atentamente se la devolvemos porque no cumple los requisitos legales y luego que me la mande en formato digital. Nos pregunta Jaime que si el formato de XML no es correcto, DocWare nos avisa, lo primero que te va a hacer es que no te va a transformar la visualización. Si no cumple el estándar europeo, no te va a transformar la visualización. Y si falta algún dato, lo vas a ver directamente y podemos programar algún flujo que nos avise una tarea, lo que necesitemos. A ver, Sonia Castañeiras. ¿Los recibos de alquiler de personas físicas tienen que venir también firmados digitalmente? Vamos a ver, estamos hablando de B2C ahí, de Business to Consumer, y ahí no, ahí la regla, en B2B la regla va a ser obligatoriedad de factura electrónica. En B2C es al revés. En principio, para que haya factura electrónica nos lo tiene que consentir el consumidor o usuario. Con lo cual, si el consumidor que está alquilando una vivienda para su uso personal, no para una tienda de electrodomésticos, sino para su residencia, en principio esto va a ser un contrato B2C. Tendrá que aceptar que las facturas se le envíen electrónicamente. A ver, Mayra González Parra nos pregunta, cuando hablan de firmamos con nuestro certificado de las facturas hasta el momento, llegan en papel y se escanean. ¿Es DocWare quien valida que dicha factura tenga validez? Pues no sé si te entendió bien, Mayra. Lo que pasa hasta ahora, cuando llega una factura en PDF o por correo electrónico, lo que hace DocWare, como esa factura, tenemos la, como ha dicho Javier, el deber de conservación de la factura, nosotros lo que hacemos es, al escanearla, la firmamos digitalmente con el certificado de la empresa que sea cliente de DocWare. Para así darle validez a esa factura, hay que seguir un procedimiento que marca la agencia, pero bueno, eso lo hace DocWare de manera transparente para vosotros. La firma con el certificado y ya puedes destruir o ese email o el papel, si ha venido un papel, lo puedes destruir, la puedes conservar ahí. ¿Vale? Y luego, por la parte, dices, esto puede que valida que tenga esta factura. Claro, si ya le está dando tú la validez al darle el certificado para guardarla. Para guardarla, la factura tendrá que venir y cumplir sus requisitos que tenga que cumplir. Pues, el CIF, la dirección, el nombre, el IVA desglosado. Solo tendrá que traer la factura. No lo vamos a... A ver, DocWare puede programar una tarea y cuando lea la factura compruebe que están esos datos y están bien calculados. Pero la validez de la factura es la que tiene que dar el emisor y nosotros lo que vamos a hacer es conservarla, la factura. Y cuando la hagamos ya, cuando entre la ley nueva, si tienes que hacerlo a través de DocWare, es lo que hará tu programa RP o programa de contabilidad, generar una factura en XML o en PDF y DocWare lo que hará es ponerle, firmarla con vuestro certificado digital de empresa para que quede la validez, cumpla la normativa de facturación electrónica y puedas enviarla a tus proveedores y clientes. Nos pregunta Mar. Dime, Javier, ¿querías decir algo? No, que se entiende que era correcto lo que estabas diciendo, sí. Mar López, desde DocWare, ¿nos vais a avisar a los partners cuando se realice esta publicación en el web? De modo que podamos asesorar a nuestros clientes. Yo personalmente intentaré estar pendiente, porque estoy bastante pendiente de esto, y en el momento que lo tengamos, os mandaremos un correo avisando. Yo, Juan o Rullón, los que nos conocéis, para avisaros. No, la ley se va a publicar seguramente esta semana, ¿eh? O sea, seguramente mañana o pasado. Vale. También cuando se publique el reglamento también estaremos pendientes para avisaros. David Montoya, otra vez, nos pregunta, ¿cómo resuelve DocWare el dar acceso a los clientes a sus facturas durante los 4 años? Pues eso estamos estudiando a ver si hacer algún tipo de portal o algo. Ahora mismo, como vosotros las tenéis guardadas, si recibís un correo, podéis enviársela al cliente o proveedor directamente, la factura. Ahora estamos
mirando a ver si podemos hacer algún tipo de portal o algún tipo de acceso solo para las facturas y que puedan descargarlas. Porque, Javier, una pregunta me surge a mí. En la ley leí que tenemos que dar acceso a esas facturas durante 4 años, aunque la empresa cierre. Aunque la empresa emisora de la factura cierre, la empresa tiene que tener acceso durante 4 años a esa factura del cliente o proveedor, ¿no? Pues la verdad es que sí. El nuevo artículo 2 bis 3 de la Ley 56/2007 dice el receptor de la factura, perdón, el 3 dice durante un plazo de 4 años desde la emisión de las facturas electrónicas, los destinatarios podrán solicitar copia de las mismas sin incurrir en costes adicionales. Con lo cual es un derecho que reciben los destinatarios de las facturas por el mismo hecho de haber recibido una factura electrónica. Con lo cual la empresa tiene que mantener. Y claro, para que una empresa que no tenga el apoyo de DocuWare o de alguna otra empresa similar, pues eso representa un riesgo si cierra, porque claro, los interesados, los que han recibido facturas, pueden seguir pidiendo copias, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues entiendo que DocuWare establecerá un mecanismo para que pase lo que pase con la empresa, durante 4 años estas facturas seguirán siendo accesibles. Sí, estamos viendo alguna especie de acceso, solo sea para las facturas, de estas facturas electrónicas. Y luego ya por último tenemos a Sonia Castañeda que nos pregunta, me refería a recibos de alquiler que emite una persona física a una empresa. Ah, una persona que alquila a una empresa. Bueno, esa persona está actuando como un autónomo, con lo cual, como un empresario individual, está alquilando, con lo cual, en principio, sí va a tener obligación de emitir facturas electrónicas. Con lo cual, veremos a ver qué dice el reglamento, pero aparentemente es un empresario individual y está emitiendo facturas electrónicas y debería emitir facturas electrónicas si el cliente, el arrendatario, es un empresario profesional, es una empresa. Veremos a ver qué dice el reglamento. En cualquier caso, como digo, esto va a ser una revolución, porque es que eso afecta a millones y millones de empresas, de autónomos, de empresarios individuales, afecta a ya digo, millones de situaciones, con lo cual pues va a ser una auténtica transformación digital, que va a tener unos efectos a largo plazo maravillosos, pero a corto plazo hay que estar preparados. Vale, pues no hay ninguna pregunta más. En unos días recibiréis la grabación del vídeo y este PowerPoint lo recibiréis en los correos con los que se ha registrado. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias Javier por echarnos una mano aquí en esto y estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Y bueno, vamos hablando. Cualquier duda, ya sabéis, tenéis mi correo y mi teléfono, me podéis consultar. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós.